Mucho se ha publicado de Miguel Rosendo, el líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel de Oya, es decir, el líder de los miguelianos. Miguel Rosendo se encuentra en prisión comunicada y sin fianza desde hace más de 3 años. El pasado viernes se conocía el escrito de la Fiscalía pidiendo que se procese al líder de esa orden y a varias personas más, entre ellas 2 de las congregadas que el viernes comparecieron en una rueda de prensa, que son Ivana Lima e Iria Quiñones. El viernes tuvo lugar esa primera comparecencia pública de estas acusadas tras más de 3 años de silencio, y en esa rueda de prensa también se escuchaba la versión de una tercera congregada, Marta Paz, considerada en los medios como la mano derecha de Miguel Rosendo. Horas después de esa comparecencia llegaba la noticia de que el Ministerio Fiscal le retira la condición de investigada a Marta Paz. Marta Paz, muy buenos días. Buenos días. ¿Siente que se hace justicia ahora con esta decisión de la Fiscalía? Bueno, yo la justicia hace mucho tiempo que no la veo por delante, la verdad. La verdad es que no se lo sé ni explicar, pero no han hecho justicia en este caso. Es todo un montaje, como ya dijimos en la rueda de prensa, y lo vuelvo a decir. Y la Fiscalía, es cierto que ahora a mí me excluye de los llamados a juicio. La acusación particular tiene otra lista que también llama bastante la atención, porque se supone que son las 2 partes que acusan. Pero a pesar de que yo no soy llamada a juicio, pues si Dios quiere, podré ser testigo, que también tengo mucha verdad que hablar. Pero si la pregunta era porque si me parece justo, me parecería justo que lo hubiesen determinado como poco al sacarme del calabozo. Marta, usted decía el pasado viernes que se siente una víctima del proceso. ¿Por qué? Pues una víctima del proceso por lo que le estaba diciendo ahora. Porque he sido tildada de lo peor, como una persona peligrosísima, mano derecha de una organización criminal. Durante 3 años he sido, pues eso, ninguneada y mirada con todas estas adjetivos terribles. Y me he tenido que someter a firmar semanalmente, pues porque era mi plan de libertad. Yo he sido puesta en libertad, pero con comparecencias semanales en un juzgado. Entonces, de repente salgo en rueda de prensa y hablando, después se toma la determinación de que yo ya no estoy tan imputada y no soy, al parecer, ni tan peligrosa ni mano derecha de ninguna organización criminal. Pues como comprenderán, la justicia no está por ningún lado, ¿no? ¿Usted considera que es una consecuencia de esa rueda de prensa, por lo tanto, de esa decisión? Sí, entiendo que sí, pero no se lo sé decir con seguridad, pero yo entiendo que es una de las medidas que... Esto todo es un montaje, y al hablar, la verdad que yo he conocido, pues se va viendo y vislumbrando un poquito el color verdadero de todo esto, ¿no? Marta, usted comentaba en esa rueda de prensa el pasado viernes que durante este proceso se ha tenido que someter a prácticas que usted consideraba vejatorias, pruebas físicas. Sí. Cuéntenos. Pues sí, me he sometido a un peritaje psicológico para demostrar que, para demostrar a quien no me conozca, pero desde luego que mis padres y mi familia y todos con los que he convivido me conocen perfectamente y saben que estoy perfectamente en mis cabales, pero pues es triste, pero se usa y bueno, llegados a este punto pues ya es bastante humillante, pero sí, tengo papeles que demuestran que estoy en mis cabales y que tengo pleno uso de razón. Y por otro lado, uno que pues cuesta un poco más, que es el peritaje ginecológico, al que yo me he sometido, pues bueno, hace 2 años yo creo, porque pues tuvimos la necesidad de que había que demostrarlo también, pero... ¿De demostrar qué, Marta? No lo he dicho, perdón. De demostrar mi virginidad. He demostrado con ese peritaje mi virginidad, cosa que estaba en dudas, culpando a Miguel, desde luego, y él lo vuelve a decir, no, es no. Y si la propia supuesta víctima dice que no, ¿entiende el montaje que es todo esto? ¿Tomará alguna medida para defender su honor? Bueno, no tengo pensado. Yo con que se sepa la verdad me quedaría tan tranquila, ¿sabes? Y desde luego que se sepa. ¿Se considera usted una monja, Marta? ¿Cómo deberíamos dirigirnos a usted? Sí, se lo agradezco mucho porque lo de pseudo monjas es muy desagradable. Es muy desagradable cuando
eso es algo que uno decide con Dios, ¿sabe? Y yo, pues sí me lo han preguntado muchas veces, pues tú que ya que eres religiosa, pues si esto de la orden y mandato se destruye, vete a otra congregación. Pero mire usted, las otras congregaciones tienen reglas de vida y horarios y carismas diferentes, y yo, del que me siento parte y en el que vivo plenamente mi vocación y en el que fui felicísima, es la orden y mandato de San Miguel Arcángel. Entonces, no está la orden y mandato, pero que estaba aprobada por el obispo como asociación pública de fieles en 2009, pero no está la orden y mandato, pero yo no he dejado de ser consagrada. Si quiere, consagrada o monja, no tengo hábito, pero lo que uno haga con Dios, eso es muy personal y muy respetable. ¿No? Entiendo. Se le apoda como la mano derecha de Miguel Rosendo en la organización. ¿Qué relación tenía con Miguel Rosendo? ¿Cómo le conoció? Bueno, yo le conocí porque formábamos parte de la orden y mandato desde sus inicios. Mis padres, mi hermana y yo, pues en familia completa éramos los 4 miembros de orden y mandato, desde antes de que se llamase así incluso, ¿no? Y después cada consagrada pues tenía su función. Entonces, sabiéndolo el obispo, con la bendición del obispo y su petición expresa, había 2 de nosotras que nos encargábamos, que éramos los llamados bastones, que nos encargábamos de acompañar a Miguel. No éramos secretarias ni llevar su agenda sin más, sino grabar sus conversaciones, hacer escritos sobre el carisma, llevar un poco memoria de los inicios de esta obra reconocida por la Iglesia para los años y años que tuviese lugar. Precisamente la jueza de Tui acusa a Miguel de un delito de agresión sexual, 16 delitos continuados de abusos sexuales, 13 cometidos de forma continuada y 9 delitos continuados de abusos. La lista es bastante grande. Usted nos dice que le acompañaban, que le grababan. ¿En algún momento usted pudo tener alguna sospecha, o esta lista de delitos le ha hecho sospechar en algún momento del procedimiento de que alguno sea cierto? No. Jamás. Eso es mi rueda de prensa y le agradezco que me lo pregunte para que se vuelva a escuchar. Que no es no. Y yo estaba ahí precisamente y soy la que lo puede decir. Jamás. No es verdad. ¿Cómo era el día a día de la organización? Bueno, pues teníamos como varios... ¿Qué me pregunta por la organización? Es que sí. La organización, dentro de la organización de Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, asociación, había familias, había consagradas, había consagrados también, y laicos o personas simpatizantes que simplemente venían como más de vez en cuando. Entonces cada uno decía el sí que quería, es decir, cada uno se comprometía según su libertad, que esto también quiero que quede muy claro, que cada uno hizo siempre lo que libremente decidió. Entonces rezábamos, preparábamos representaciones. Yo es que fui tan feliz, se lo digo, que es recordarlo y se me dibuja una sonrisa, porque de verdad era cantar las representaciones y todo eso ofrecido a Dios, ayudar al necesitado, organizar peregrinaciones con colegios de niños discapacitados en las cárceles, organizar peregrinaciones para presos al santuario de Fátima. Y vamos, que toda esa organización se llevaba a través de toda la Junta de Gobierno, que era Miguel, pero había un vicepresidente, una secretaria, una fiscal, la Junta de Gobierno toda decidía todo lo que se hacía. No era una imposición de Miguel para nada. Convivían varias hermanas con ustedes, de hecho, de ahí esas acusaciones de delitos sexuales. ¿Cómo era la relación de Miguel Rosendo con esas hermanas? ¿En qué momentos se encontraban y si había encuentros privados? La relación era, es que, claro, quizá me es difícil de explicarle lo que para mí es toda mi vida, ¿sabe? Y la relación es el fundador. ¿Qué pasa? Que no es ni un sacerdote ni una monjita, que es lo típico, ¿no? Es un padre de familia que fundó una asociación que tiene todas estas casas. Entonces, cada una ordenadamente vivía en su lugar. Había conventos, estuvimos un tiempo en la Catedral de Santiago, los consagrados solo. Miguel vivía en su casa con su familia, lógicamente. ¿Qué pasa con la casa de Miguel, esa que dicen que es... sí, la casa de Oya. Esa casa
que todos dicen que Miguel se lucraba, de nada. Esa casa existía antes que nosotros, todos, y estaba ya construida antes de que llegásemos. Ahora, la casa de Miguel se usó y Miguel la fue reformando a medida de las necesidades. Entonces, al inicio de toda la vida consagrada, en 2006, vivíamos, las primeras, éramos 8 consagradas y creo que 4 consagrados, separados, pero en esa casa, que Miguel la adecentó, ¿no? ¿Cómo se dice? Reformó. La adaptó, la arregló, la reformó para tener lugar. Cuando el obispo lo vio prudente, nos concedió un convento que también tuvimos que reformar y éramos muy felices, y lo hicimos porque quisimos, cada uno traía lo que quería y cantando lo reformamos y allí vivían luego las consagradas en Vilariño, San Antonio de Vilariño. En cambio, en la casa madre sí estábamos los bastones porque atendíamos la capilla que allí había. Existía... Con conocimiento del obispo, ¿eh? Sí, existían encuentros entre Miguel y las consagradas. No sé si para despachar, para algún tipo de asunto, había encuentros que no hubiese más personas, encuentros privados. No, vamos, lógicamente teníamos comunicación y nos veíamos, pero a lo mejor en una comida, pues eso es donde nos podíamos encontrar. ¿No en un espacio cerrado, no, como en el despacho de Miguel, por ejemplo? No, en el despacho de Miguel, si usted, cuando vea las imágenes, que se verá que cerrado no era, y estábamos en el despacho preparando las actividades o lo que sea, pero estaba la puerta abierta, todos juntos, ¿sabe? Uh-huh. Y vamos, que espero haberle respondido. Sí. Usted comentaba que esa casa de Oia, de la que se habla, como muestra del enriquecimiento de Miguel Rosendo, que estaba ahí. ¿De dónde salían los fondos de la organización, Marta? Pues mire, cada uno daba lo que podía, sí lo tenía, en mi caso no era así, y no pasaba absolutamente nada. Teníamos una cuota mensual de 12 euros, esto le estoy hablando del principio, y cuando no los teníamos, no los pagábamos, y nadie nos los venía a pedir. Desde luego que cuando ya se formó la vida consagrada vivíamos de la caridad, y no vamos a no aceptar un donativo. Y así de la caridad vivíamos, así se construyó Vilariño, y así nadie pasó hambre, desde luego, y todas nuestras necesidades básicas estaban más que cubiertas, pero las de todos. No se enriquecía uno y los demás estaban hambrientos. ¿Donaciones de los socios, de las personas que vivían? ¿O donaciones de seguidores pues que acudían también al templo? Mire, donaciones importantes de los socios, imposible, porque todos éramos familias muy humildes. Ahora bien, si íbamos a hacer un concierto a un colegio y nos daban para la gasolina, pues no lo dejábamos de aceptar, ¿me entiende? Porque trabajábamos siempre sin ánimo de lucro. ¿Sí? ¿Recibían dinero de la Iglesia? Pues que yo sepa, no. No. ¿Cómo era esa relación de la orden con el obispado de Tui, que recordamos está procesado como responsable civil subsidiario? Pues el obispado... la verdad es que siempre decía lo mismo el obispo, sois de lo mejorcito de la diócesis. Era con el grupo de orden y mandato con el que contaban para todo, para peregrinaciones, para las procesiones, para hacer el apostolado, para 1000 cosas, para el sínodo diocesano, que no recuerdo ahora en qué año fuera. Vamos, el obispo ciertamente hasta no sé qué punto... Es cierto que sí nos apoyó, nos firmaba cada, ¿cómo se dice? Cada salida le pedíamos permiso, podemos hacerlo así, con el hábito, en este día, y él nos daba, aunque teníamos su consentimiento, lo hacíamos también por escrito, ¿no? Uh-huh. Porque éramos asociación pública de cielos, pero estábamos caminando hacia conseguir ser un instituto religioso, cuyos estatutos estaban ya escribiéndose. ¿Y qué le parece pues el papel que está jugando el obispado en el proceso, en el procedimiento judicial? Pues no sé, no le sé muy bien responder a eso. Yo no lo sé. La verdad es que muy apoyadas ahora no nos sentimos, pero vamos, que... Usted dice, no nos sentimos muy apoyadas. ¿Quiénes son esas mujeres que siguen en contacto como compañeras, como consagradas de la orden?
Pues si saben de la rueda de prensa, las otras dos que salían conmigo, Ivana y Eiria, ellas dos, y algunas de las que estaban de pie atrás también son. ¿Son un grupo de cuántas personas, más o menos? Pues yo creo que 12, más o menos. ¿Ustedes están en Madrid, están instaladas en Madrid o están instaladas en Galicia? ¿Viven juntas? ¿Un poco cómo es su día a día? No todas juntas, pero cada una, pero sí en los alrededores. Trabajan algunas de ellas en la residencia de Bustar Viejo, y bueno, que tenemos contacto, no es que vivamos todas juntas. Es que se habló de un posible reagrupamiento y de una reorganización de la organización con otro nombre, con La Voz del Serbian. ¿Eso es así? No, La Voz del Serbian también lo explicamos en la rueda de prensa. La Voz del Serbian fue el nombre dado que le dimos a un grupo musical. Era simplemente los componentes de La Voz del Serbian eran los componentes de ese grupo musical, que era para dar apostolado y cantar y alabar a Dios y hablar de Dios, desde luego, pero no era para nada ninguna organización parecida, porque ya le dije antes que la orden y mandato de San Miguel Arcángel era mucho más amplio, su organización era mucho más extensa. ¿Y cómo es ahora su vida, Marta? Pues bueno, a partir de ahora espero que vaya mejorando. Sigo manteniendo la fe, gracias a Dios, a pesar de que me han linchado y me han dado tortas por todas partes. Y bueno, hablo de mí no porque solo me hayan dado a mí. El primero que está sufriendo esta injusticia es Feliciano Miguel Rosendo, que no precisamente le pidieron firmar, sino que está privado de libertad, y eso es muy grave, porque es inocente. Y a todas nosotras nos han tratado de este modo. Entonces, soy una persona muy alegre, y pienso luchar hasta el final, hasta que se sepa la verdad, y pues mi vida ahora es buscar la defensa mía, la de todas mis hermanas, y bendecir a Dios. ¿Usted sigue en contacto con Miguel Rosendo? Pues sí, todas vamos. Sí, Miguel, como ha dicho usted en la introducción, está en la cárcel con visitas, ¿no? Sí. O sea, que ustedes lo van a visitar. Sí, alguna vez sí. Va la mujer y sí. ¿Y se puede decir que incluso desde allí, pues que también ejerce un poco esa labor de líder? Es que, sabe, como la pregunta, yo entiendo que usted no conoce, pero Miguel no fue líder nunca, entonces no puede seguir siendo lo que nunca fue. Él nunca fue el líder, fue uno más siempre. Exacto. Bueno, pero digamos que las propiedades en muchas ocasiones estaban a su nombre, que él era la persona... No es verdad, tampoco, sí. La casa que sale en las imágenes de todos los ángulos es casa de Miguel y su mujer, de su familia. Entonces, ¿qué papel jugaba Miguel? Pues era el fundador, fue el fundador, era presidente de la Junta de Gobierno porque lo hizo, se lo pidió, pero desde luego que le conozco bien y él pues quiere ser uno más siempre. ¿Y quién tomaba las decisiones? Le dije antes que la Junta de Gobierno, y cuando la Junta de Gobierno decidíamos de hacer tal actividad o tal otra, se preguntaba al que quisiera participar, participaba, y el que no, pues no participaba. En esa Junta de Gobierno estaría Miguel, por supuesto, ¿no? Era el presidente, sí. Marta, ¿qué es para usted una secta? Se les acusa de ser una secta. ¿Qué es para usted una secta? Pues no se lo sé explicar, la verdad, porque nunca he visto una delante. Pero entiendo la pregunta, pero desde luego que si tengo que decirle algo y no le va a aclarar nada, es que no entiendo nada, ¿sabe?, de todo este proceso. Y entiendo que se irá viendo poco a poco, pero que el montaje es para destruirnos y para destruir a Miguel. ¿No se siente usted víctima de una secta? No, desde luego. De sus palabras queda claro, ¿no? Desde luego que no, porque nunca he participado en una secta, ni me he sentido miembro de una secta, ni he perdido jamás la libertad, ni me han explicado nunca jamás cómo tenía que pensar. O sea, las cosas que yo he decidido, las he decidido porque me dio la gana. Y con el consentimiento de mis padres cuando era menor, y cuando no lo era, pues si no estaban de acuerdo, pues no estaban de acuerdo, pero como una persona mayor de edad y libre,
eso es. Comentaban en esa rueda de prensa que es un montaje contra ustedes orquestado por un sacerdote del Opus Dei. ¿Por qué cree que pueden querer destruirles y a Miguel en particular? Pues yo lo resumo mucho, que a lo mejor a usted no le va a bastar mucho, pero como le decía antes, en la diócesis y en muchas otras diócesis, pues éramos un grupo muy llamativo, muy vistoso, con mucha fuerza, con muchos jóvenes, ¿sabe? Y ahí, que eso lo mueva un padre de familia, hace crear muchas envidias, ¿sabe? Y la envidia puede terminar haciendo cosas muy graves, muy crueles y muy sangrantes como lo que estamos viviendo. Y yo creo que fue movido todo por la envidia, el poder, y no puedo darle otra explicación. Pues le agradecemos, Marta Paz, que nos haya atendido por teléfono desde Madrid. Le deseamos toda la suerte personal. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Un saludo.